Aquí tengo el prensatelas para hacer los ojales, que es la primera vez que hago ojales en la máquina, siempre lo he hecho a mano. Y al principio me parecía muy complicado, pero no lo es, porque tiene el travesaño ahí, como todos los prensatelas, y se coloca muy fácilmente en la máquina. Luego tiene aquí unas ranuras en un lado y una cosa aquí que sobresale, es para ponerle el cordón, que tampoco lo he hecho nunca con cordón, ya probaré a hacerlo en otro vídeo. Y aquí tiene al final para colocar el botón para las medidas, se coloca, se aprieta y se coloca ahí el botón. No sé si no se ha visto, aquí, y se aprieta y ya está colocado el botón. Pero vamos, que se puede hacer sin botón también, porque eso se mueve, lo ponemos a la anchura que queramos, le quitamos el botón y lo podemos mover también, y lo ponemos a la anchura que queramos. También viene una barra metálica que se introduce por esta ranura, que no pensaba utilizarla, pero es conveniente también utilizarla, y entonces se introduce luego la tela aquí en medio. Parecía que se trabajaba mal, pero una vez que lo he utilizado no se utiliza bien. Se puede utilizar sin esta plancha metálica debajo, pero queda mucho más perfecto si se coloca así. Lo voy a poner en la máquina, le he puesto la plancha metálica debajo, entonces lo pongo como todos los demás prensatelas. Ya ha sonado el clic, ya está. Ahora tengo que bajar el hilo. Voy a encender la máquina y lo voy a bajar, y con unas tijeras o algo pues se lleva hacia la izquierda. No la cogí, no, ahora se lleva el hilo hacia la izquierda, en medio de la plancha y del prensatelas, y ahora se introduce la tela en medio de las dos cosas. Pero primero hay que dibujar bueno, este lo voy a hacer sin dibujar, pero hay que dibujarlo primero. Este lo voy a hacer así, sin dibujar. Bajo el prensatelas, pero tiro un poquito de él hacia aquí, hacia mí, y lo bajo, porque si no, la máquina no funciona. Y luego tiene aquí una palanca que no se puede confundir con la palanca de enhebrar la aguja que está detrás, y lo bajo. Ahora elijo el número que me gusta. En ese caso yo voy a coger el 111 y ya la máquina empieza sola a funcionar. No lo he bajado bien. A ver ahora. Si no está bien bajado, no funciona. Lo hace completamente sola, esto es una maravilla. ¿Veis cómo ha quedado de perfecto? Luego ese hilo, si se quiere, se pasa, se corta o se pasa al otro lado y se remete por medio. Voy a hacerlo ahora dibujándolo. Por supuesto que hay que dibujar el ojal en la prenda. Aquí lo he hecho con lápiz. Aquí es donde va a ir la aguja al empezar el ojal, y esto tiene que ir en medio.
lo coloco en medio de las dos cosas y aquí hay una señal roja que te indica, que te ayuda a identificar dónde está el medio, porque esta raya del ojal tiene que ir justo en medio, justo aquí en medio. No sé si se ve, yo creo que sí. Y ya pinchamos al empezar, ponemos la raya en medio y ya podemos empezar. Tirando bien, bajando bien la plancha, esto de aquí, y ya podemos empezar. Al empezar muchas veces no hay que bajar bien todas las cosas porque si no la máquina no funciona. Qué maravilla, yo me sorprendo siempre. Ya está. Luego a esto se corta simplemente o se pasa por el otro lado y se remete. Esta parte que va en forma redondeada o esta parte aquí, por ejemplo, que he hecho otro que tiene forma redonda, esto va mirando al centro al centro de la prenda. Esto se hace en forma horizontal, estos que tienen la parte aquí redondeada para las prendas de abrigo, por ejemplo, y esta parte redondeada va hacia el centro de la prenda. Y luego este que es el 104, es el más pequeño para ojales pequeños, y el 105, que hay un poquito más de separación, no sé si se aprecia poco, un poquito más separado para poder introducir los ojales más gruesos. Ahora os digo cómo hay que cortarlo. Bueno, antes os tengo que decir que esta parte, el zigzag, se puede poner más estrecho, más tupido, si se quiere. Esto es como viene ya predeterminado, que viene bastante bien, pero el que le guste más tupido, pues también se puede hacer. Para abrirlo se utiliza el escarificador que viene también con la máquina. Viene aquí guardado porque puede ser peligroso y viene con su funda. Luego hay que guardarlo con la funda para no pincharnos. Y se le pone un alfiler al final porque si no sigue cortando más allá de lo necesario. Donde queremos que ya no siga cortando, pues ponemos un alfiler, introducimos el escarificador al principio y corta estupendamente, ¿eh? Y ya cuando llegamos al tope del alfiler, pues lo quitamos y ya se ha abierto fenomenalmente. Esto luego se le pueden cortar con las tijeras, estos hilos que sobran. Bueno, pues ya sabéis. Hasta pronto. Bienvenidos a mi canal Hecho entre Encinas. Espero que os guste el tutorial y que os suscribáis a mi canal y le deis a la campana, claro que sí.